Buena noche, la santa noche, a todo tata, a toda yaya, a todo engueyo de la regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. En este video vamos a ver qué es una enganga. Es un tema que nos pidió uno de nuestros suscriptores y hemos notado que incluso hay tatas y hay yayas que desconocen cómo en la parte espiritual, porque la parte física la conocen, pero en la parte espiritual, cómo se forma una enganga. ¿Cómo trabaja una enganga? ¿Qué hay en una enganga? Todo eso hay tatas y hay yayas que desconocen. ¿Qué es una enganga? Bueno, vamos a comenzar. Una enganga, de acuerdo a nuestra tradición quimbisa, es un inquisi, es decir, es un receptáculo mágico donde habita una espiritualidad multipropósito bien definida y jerarquizada. ¿Por qué dije donde habita una espiritualidad? Porque un enganga es el conjunto de muchos espíritus. Es diferente a los demás enquisi. Por ejemplo, un amuleto, un resguardo es un enquisi. Pero en el caso de los amuletos, de los resguardos, regularmente habita un espíritu con un propósito muy definido. En cambio, en una enganga habita una espiritualidad multipropósito, bien definida y jerarquizada. Bueno, una enganga puede ser un caldero o cazuela de barro o puede ser un caldero de hierro y en casos especiales puede ser de madera, como por ejemplo en Gurunfinda. En Gurunfinda se monta en un akborán de madera, en un muñeco de madera, pero en realidad ese en Gurunfinda es una enganga. Tiene la misma fuerza que una enganga y se puede trabajar lo mismo que se trabaja con una enganga, se trabaja con Ngurunfinda. En otro video vamos a hablar de Ngurunfinda. A la enganga se le conoce también como ganga, enquisi, enquiso, prenda, fundamento, caldero, quindembo, misterio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando nace un nuevo inquisi o una nueva enganga? Vamos a ver ese punto porque está muy interesante. Mediante tratados secretos muy antiguos, los tatas los tatas quimbiceros obtienen la gracia de Ensambiempungo de lograr fusionar un empungo, una deidad, con un enfumbe, con un espíritu humano. Obviamente con un enfumbe que ya se pactó previamente. Ese es otro tema. Aquí vamos a suponer que ya tenemos el enfumbe y ya tenemos el material para confeccionar, para fundamentar, para crear una enganga. Ahora, la pregunta del millón, ¿en la enganga habita el empungo? La respuesta es no. En realidad lo que sucede es lo siguiente, el enfumbe, el espíritu humano, es investido con la autoridad del empungo que previamente ya se investigó que camina con el nuevo tata. Entonces volvemos al tema, el enfumbe es investido con la autoridad del empungo, es decir, se le conceden a ese espíritu humano las características de la deidad. Se le concede autoridad, dones, atribuciones, fuerza, sabiduría, poderes de un empungo, de una deidad, pues. Ahora,
cuando hay gente que piensa que, por ejemplo, en una enganga siete rayos, ahí está siete rayos. No, imagínate, desciende siete rayos a un caldero, pues lo revienta, ¿no? Y no podría estar en los demás calderos. ¿Sí me explico? Recuerden, el mundo espiritual es muy complejo y, y con nuestra mente humana no podríamos entenderlo si no fuera por el legado que nos dejaron nuestros ancestros, por esos tratados antiguos que nos heredaron los antiguos quimbiceros. Entonces, los antiguos quimbiceros dicen que cuando Dios hizo el cielo, la tierra, hizo lo que se conoce como la creación, pues hizo deidades también, ¿no? Y por ejemplo, creó, vamos a poner el caso de Siete Rayos, por ejemplo. Creó a Siete Rayos. Y en diferentes regiones del mundo, pues lo empezaron a decir, en un lado le empezaron a decir Shango, en otro lado le empezaron a decir Siete Rayos. No crean, pero en realidad es el mismo, es la misma deidad. No crean que porque que Dios de repente estaba aburrido y dijo, voy a hacer a Shango para los santeros, para los babalaos, ¿no? Y de repente dijo, pero después van, por ahí unos güeyes van a inventar el palo mayombe, entonces voy a crear a la deidad siete rayos para los mayomberos. No, ya imagínate, a Dios creando un siete rayos y creando un Shango y, y en diferentes culturas del mundo a esa misma deidad, en México, por ejemplo, se le conocería como Tlaloc y así, diferentes deidades. Entonces estaría este mundo lleno de diferentes deidades, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra tradición quimbisa, solo existe una sola deidad con la misma característica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se fundamenta una enganga? Pues a un enfumbe se le embiste con la autoridad del empungo, ¿no? Es decir, esto es como cuando el presidente de la República embiste a un embajador con su autoridad, ¿no? O sea, le dice, a partir de este momento te nombro embajador de España, un ejemplo. Y se le conceden los poderes de representar a su gobierno en el país, en ese país extranjero. Y su campo de acción de ese embajador solamente es en la embajada de España, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así sucede con una enganga, un enfumbe, un espíritu humano es investido con la autoridad de siete rayos y su campo de acción es en la enganga. Y tiene eh, todos los dones, toda la autoridad, todas las atribuciones, toda la fuerza, toda la sabiduría para representar a siete rayos dentro de esa enganga y comienza a actuar como si fuera siete rayos. No vamos a entrar en detalles de cómo se fundamenta una enganga, qué firma lleva, qué rezos se hacen, eso es secreto, ¿sí? Pero vamos a tratar de explicar en términos coloquiales cómo es una enganga, cómo trabaja, ¿no? Mediante los hechizos del Tata, pues estamos hablando por ejemplo, de que vamos a confeccionar o a fundamentar una enganga siete rayos, ¿no? Mediante los hechizos del Tata, el empungo siete rayos embiste con su autoridad y poder al enfumbe, al espíritu humano, que se encuentra en ese caldero con el cual previamente ya se pactó.
y lo dota de sus dones, atribuciones, fuerza, sabiduría, poderes. En otras palabras, ese enfumbe se convierte en un representante de siete rayos y actúa como si fuera el mismo siete rayos. Por lo tanto, a este enfumbe hay que atenderlo, hay que respetarlo como si fuera siete rayos, sin olvidar que es un enfumbe humano, que es un espíritu humano. Es decir, tenemos que atenderlo como a un empungo, pero sin olvidar las atenciones que se le dan a un espíritu humano. Entonces, tenemos que investigar todo lo que relacionado a siete rayos y tenemos que hacer una investigación de todo lo que está relacionado con ese espíritu humano también, cómo fue él en vida, qué le gustaba en vida. Por esto el palo Monte Mayón Viquimbisa es más fuerte que otras religiones, porque mezclamos la fuerza de una deidad con la fuerza de un espíritu, y créanme que la fuerza de un espíritu humano no se queda atrás. Yo he visto eh, hacer a ciertos espíritus humanos cosas verdaderamente increíbles, casi al nivel de una deidad. O sea, un espíritu humano atraviesa paredes, un espíritu humano viaja a grandes distancias en segundos, un espíritu humano te puede quemar una casa, un espíritu humano te puede sacar adelante. O sea, también es algo muy fuerte. Por eso el palo Monte Mayombe Quimbisa es muy fuerte comparado con otras religiones. Hablando de las atenciones que se le debe ofrecer a la enganga, por ejemplo, se le tiene que ofrecer las frutas, los animales, las bebidas que son del gusto del empungo. En este caso estamos tratando el ejemplo de una enganga de siete rayos, entonces tenemos que investigar qué le gusta a siete rayos, qué bebida le gusta, por ejemplo, lo más común, el vino seco, las frutas, estamos hablando del plátano verde, animales, pues el chivo, el gallo, etcétera. Ahora tenemos que investigar cuáles son las bebidas y las comidas que a ese espíritu le gustan. Tenemos que investigar si le gustaba, qué tipo de comidas, pues, o sea, puede ser mucho, necesitamos preguntarle a él, y qué tipo de bebidas también. O sea, no se trata nada más de crear una enganga y decir, voy a conservar una enganga siete rayo y atenderla meramente como si atendiéramos a Shango, por ejemplo. Porque nos estaríamos olvidando del enfumbe del espíritu humano. Tampoco podemos hacer lo contrario, de atender una enganga como si fuera una persona, porque nos estaríamos olvidando de la deidad. Entonces, no es cualquier cosa, esto es algo muy complejo y, y requiere de mucha seriedad y de mucho conocimiento. Hoy en día cualquiera entrega una enganga o cualquiera recibe una enganga, pero hay cosas más allá de todo esto. Ese enfumbe, por ejemplo, ya convertido en un representante de siete rayos, vamos a poner ese ejemplo, pues ese enfumbe ya es el espíritu principal de la enganga, de esa nueva enganga. Es el que ordena, coordina y supervisa la función de una gran cadena de mando espiritual, representada en tres grandes comisiones de la siguiente manera. Esta información que les estoy pasando es información que nos legaron nuestros ancestros Quimbisa. Entonces, dentro de una enganga hay tres grandes comisiones. La primera, la comisión de las energías positivas o espíritus de luz. La segunda, la comisión de las energías negativas o espíritus de oscuridad, o sea, demonios, muertos oscuros, etcétera. La tercera es la comisión de nuestro cuadro espiritual. Dentro de ese cuadro espiritual está nuestros guías espirituales, eh, nuestro ángel de la guarda, algunos empungos o deidades que caminan con nosotros.
y espíritus de otras culturas que son afines a nosotros, que por alguna razón nos escogieron para guiarnos, aconsejarnos, ayudarnos. Por ejemplo, yo tengo un espíritu maya que incluso es mi guía principal. Bueno, y también dentro de esa comisión de nuestro cuadro espiritual, pues se encuentran todos nuestros ancestros, tanto por parte de padre como por parte de madre. Todos nuestros ancestros, ahí los podemos invocar en la enganga. Les recuerdo, habrá reglas que digan diferentes cosas sobre esto. Esto, lo que les estoy compartiendo es el legado Quimbisa que a nosotros nos heredaron nuestros ancestros. Ahora, dentro de esas energías positivas y negativas, recuerden que son 3 comisiones, entonces dentro de esas energías positivas y negativas están los espíritus de los palos, las hierbas, los animales, las tierras, los insectos, las diferentes aguas, semillas, minerales, elementos químicos como el mercurio, el plomo, azufre, oro, plata, algunos objetos que se le meten a la enganga que durante su uso adquirieron una energía muy particular, como por ejemplo la cerradura de los caballos, los clavos de vías de tren, las monedas. Todo eso, todas esas energías van a dar a la comisión de las energías positivas y a la comisión de las energías negativas. Y entonces de esta manera se crea un microuniverso, por eso es que se le dice microuniverso. Y ese es el punto que hay personas que no entienden, pues dicen, ¿cómo que está ahí un microuniverso? Yo nomás veo unas cuantas tierras y unos cuantos palos. Porque primero, pues la enganga seguramente no está completa y segundo, pues desconocen todo este asunto, ¿no? Entonces ya que se le agrega todo esto que acabo de mencionar, eh, cuando se está fundamentando una enganga, pues entonces ya la enganga ya tiene a su disposición espíritus de campo en finda, espíritus del monte, de la loma, del río, del mar, de la laguna, de la cascada, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está un microuniverso ahí en la enganga al servicio del Tata. Y recuerden, el que ordena, coordina y supervisa la función de esa gran cadena de mando espiritual de estas 3 grandes comisiones es el Enfumbe, que ya está investido con la autoridad, con el poder, con los dones, con la fuerza de un empungo. Ahora, dentro de las energías positivas se encuentran todo tipo de espíritus generosos, protectores, misericordiosos, que aconsejan, guían, sanan, que conceden alivio a las necesidades humanas, quitan todo estorbo del camino, te apartan de la miseria, te advierten del peligro, traen suerte en los negocios, te consiguen empleo, proporcionan paz, felicidad y suerte en el amor, etc. Y dentro de las energías negativas, pues se encuentran todo tipo de espíritus que combaten la maldad, la injusticia, la traición, eliminan enemigos, destruyen maleficios, crean calamidades, inducen al suicidio, crean enfermedades, provocan accidentes y dolores terribles. De esta manera el tata que recibe una enganga o una yaya que recibe una enganga puede trabajar para sí, para su familia, para sus hijos, para sus ahijados, para sus clientes. Puede realizar trabajos para defensa, trabajos para ataque, trabajos para bueno y trabajos para malo. Gracias a que hay esas 3 grandes comisiones en una enganga y que el enfumbe, el espíritu humano, fue investido con la fuerza y la autoridad de un empungo. Obviamente los tatas y las yayas deben de actuar de acuerdo a lo que los consultantes les solicitan, ya sea un hechizo para curar, ya sea como para enfermar, ya sea para dar suerte como para quitarla, ya sea para dar paz como para intranquilizar, ya sea para unir como para desbaratar, etcétera, etcétera. El Tata y la Yaya están obligados a trabajar todo lo que tiene a la mano, que son energías positivas, energías negativas,
sí, para sus ahijados, para sus clientes, ¿sí? Un tata y una yaya deben ser imparciales, deben dejar a un lado sus prejuicios, deben dejar de juzgar de acuerdo a sus traumas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy claro, y esto es real, esto sucede. Si el tata o la yaya de niños sufrieron la separación de sus padres, ya por eso no hacen hechizos para divorcio, porque ellos consideran que el divorcio es malo. Pero lo que es malo para unos, para otros puede ser bueno. Entonces, se han dado casos en los que las mujeres, por no divorciarse a tiempo, han sido asesinadas por sus esposos. Entonces, esos tatas y esas yayas que de niños sufrieron algo, deben de dejar a un lado sus traumas y sus prejuicios y deben de trabajar todo lo que se les presente, bueno o malo, porque no sabemos si en una de esas que según estamos haciendo algo malo, en realidad le estamos salvando la vida a alguien. El mismo Cristo nunca juzgó a nadie. O sea, dicen los evangelios de Juan, Marcos, Lucas y Mateo. En los cuatro está esta historia. Pero si lo quieren checar de manera muy particular, váyanse a Mateo 20, capítulo 29, del versículo 22 al 33, y ahí dice que Jesús salió de la ciudad de Jericó, iba en compañía de sus discípulos, y mucha gente lo empezó a seguir. Y pues en el camino se toparon ahí unos ciegos, y cuando escucharon que iba pasando Jesús y empezaron a escuchar a la gente y todo eso, pues ellos empezaron a gritar, ¿no? Y decían: Señor, tú eres el Mesías, ten compasión de nosotros, ayúdanos. Y la gente los empezó a callar, decían: cállense, hijos de la chingada, ¿no? Están ciegos por pecadores, ¿no? Tu solicitud no cuenta, eres un sacochero, por eso estás ciego. Pero entonces Jesús escuchó a los ciegos, ¿no? Y se paró frente a ellos y les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y los ciegos dijeron: Señor, queremos ver de nuevo. Y Jesús no dijo: no mames, así quédate ciego por pecador, ¿no? Jesús no dijo eso. Jesús agarró y hizo un hechizo, por cierto, escupió en la tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Y los ciegos recobraron la vista. Pero el punto es, Jesús nunca dijo: pinches pecadores por andar viendo porno, por eso se quedaron ciegos, ahora sí se quedan hijos de la chingada. No, Jesús no juzgó. La gente sí juzgaba, la gente decía: tu solicitud no cuenta, eres un facenda, eres un sancocho, por eso te quedaste ciego. Entonces los tatas y las yayas, ya es tiempo que dejen de ser prejuiciosos, que dejen de juzgar, eh, que dejen de decidir qué es bueno y qué es malo. Esa no es la función de un tata o de una yaya. La función de un tata y de una yaya es manipular las energías positivas y negativas, para el bien de la humanidad. Y muchas veces, haciéndole el mal a alguien, le estamos haciendo el bien a muchos otros más. Como cuando eliminas un enemigo, le estás haciendo un mal a una persona, pero a lo mejor estás salvando a otras 10. Y bueno, y casos como eso, pues los vemos en la Biblia. Ese no fue el único caso. O sea, por ejemplo, está cuando Jesús convierte el agua en vino. Dice la Biblia en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12, que a Jesús lo invitaron a una boda, ¿no? Y fue él y sus discípulos, pues ahí fueron también de mitoteros atrás de él, ¿no? Y entonces de repente se acaba el vino y y pues ahí estaba la mamá de Jesús y le dijo: mira, se acabó el vino. Y Jesús, ¿qué hizo? Convirtió el agua en vino. O sea, no dijo: no, no, ¿cómo me piden que les dé vino? Van a andar de pedotes y luego van a andar ahí faltándole el respeto a las mujeres y al rato van a estar peleándose por pendejadas. No, o sea, Jesús dijo: falta vino, pues ahí está el vino. Y convirtió el agua en vino. ¿Sí me explico? No juzgó, pues.
No dijo, este, como otros tatas que llega el ajado y le dice, oiga, tata, ¿me puede hacer un amarre? No, no, eso es pecado. O sea, no, no lo hizo, ¿verdad? Simple y sencillamente les concedió lo que necesitaban. Es como cuando en Mateo capítulo 8 versículos del 1 al 4 cuando sana a un leproso, este, y en ese tiempo se creía que la lepra era una maldición de Dios, y sin embargo Jesús lo sanó. O sea, Jesús nunca dijo, estás leproso por sancochero, estás leproso porque eres una mala persona. No, simple y sencillamente vio que estaba leproso y lo sanó. Así debe de ser el tata y la yaya, deben de ser imparciales y manipular las energías positivas y negativas cuando sea necesario. Por cierto, cuando un tata te dice, no hago amarres de amor porque son malos, o no hago trabajos malos porque son pecado, pues en realidad no los hacen porque no pueden. O sea, esa es la gran realidad, es que no pueden, no saben cómo hacerlo. Porque el tata y la yaya debe de saber trabajar lo bueno y lo malo. No somos pastores evangélicos, siempre lo he dicho. No navegamos con una falsa bondad o con una falsa santidad. Somos tatas, somos yayas, somos quimbiceros. Tenemos licencia de ensambienpungo para manipular energías positivas y energías negativas. Este, es como cuando, por ejemplo, la gente dice, eh, a veces me ha llegado gente que dice, tengo un enemigo que me está haciendo mucho daño, pero quiero que me lo quite de encima, pero que no le pase nada malo. Pues, ¿cómo te lo voy a quitar de encima? ¿No? Por algo es malo. Entonces ahí el mal se combate con el mal. ¿Sí me explico? Entonces, pero esos son complejos, es una contaminación precisamente de esas sectas evangélicas donde todo lo pintan como bondad y el ser humano solo debe de hacer lo bueno y no debe de hacer lo malo. Eso está mal. Los llamados trabajos malos, cuando son hechos por una buena causa, no generan karma ni para el cliente, ni para el tata, ni para la yaya. Obviamente todo lo malo que se hace sin una causa justificada, obviamente pues genera un karma, ¿no? Y en este caso, un ejemplo, si un cliente va con un tata, una yaya y le dice, quiero un trabajo que me haga un trabajo para malo en contra de una persona, y el tata y la yaya le dice, hizo algo malo, no, no me hizo algo malo, pero yo quiero chingármelo. El Tata y la Yaya están obligados a hacerlo, ¿eh? Desde ahorita les digo, están obligados a hacerlo. Y no va a generar ningún karma en contra de ellos. Sí va a generar un karma en contra del cliente, porque lo que se hace se paga. Pero en contra del Tata y la Yaya no, porque estamos facultados, estamos autorizados por Dios para trabajar energías positivas y energías negativas. Es como cuando un juez dicta sentencia de muerte. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema penal de Estados Unidos tiene contemplada la pena de muerte, ¿no? Entonces llega una persona, un acusado, y el juez, de acuerdo a sus actos, dicta sentencia de muerte. Y dice, esta persona lo condena a la silla eléctrica y lo ejecutan. Y ese juez duerme tranquilo porque él hizo su trabajo. Pero si ese mismo juez condena a muerte a un inocente, ese juez tarde que temprano la justicia humana y la justicia de Dios lo va a alcanzar. Donde quiera que se esconda, lo van a encontrar. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Recibir una enganga es una gran responsabilidad. Nosotros los quimbiceros entregamos una enganga solo si nuestro
fundamento principal o prueba. Fuera de eso, así nos den todo el dinero del mundo, no les entregamos una enganga. En cambio, hoy en día cualquiera entrega una enganga, cualquiera la recibe, desconociendo ese gran poder que encierra una enganga. El mejor ejemplo para describir a una enganga es el de la electricidad. Si tú unes el polo positivo y el polo negativo a un foco o a una lámpara, ¿qué es lo que obtienes? Obtienes la luz, ¿no? Así es la enganga. Siempre que manipule las energías positivas y las energías negativas, el resultado será una gran luz disipando la oscuridad. Porque aún haciéndole el mal a una persona, está salvando a otras 10. Después que un tata recibe una enganga, viene un proceso muy especial y delicado. El tata y ese nuevo inquisi se deben entender y acoplar. Todo lo deben de hacer en común acuerdo. Ni el tata hará su santa voluntad, ni el inquisi tendrá tanta libertad. Todo debe de estar equilibrado entre ellos dos. Eso está, créanme que eso es algo muy difícil, por eso no se recomienda entregar una enganga nomás, así nomás porque sí. Cuando un tata recibe una enganga, o una yaya recibe una enganga, también debe de recibir un lucero mundo. Debe de recibir un oráculo también, entre otras cosas. Pero estos dos no deben de faltar. Entonces, si a un tata o a una yaya le entregaron una enganga y no le entregaron un lucero mundo, pues le falta su lucero mundo. Porque en otro video lo vamos a explicar. Ya hemos hablado un poco del lucero mundo, es el que abre y cierra los caminos, es el mensajero de Dios y los hombres. Es a quien se le da de conocimiento de todo para que todo salga bien. Por eso mucho tata y mucha yaya no, no le caminan sus cosas, no le salen las cosas como ellos quieren porque no tienen un lucero mundo a quien le pidan licencia de todo lo que hagan. Y también cuando se recibe una enganga, pues se debe de recibir un oráculo, el oráculo que sea que maneje tu tradición, ¿sí? En lo personal, nosotros recibimos en la regla Quimbisa un oráculo donde se trabajan unos signos como si fuera Ifá, pero es diferente. Ya hablaremos en un video sobre el oráculo Quimbisa que nosotros manejamos. El nuevo Enquisi hereda de la enganga tronco un vasto conocimiento y espíritus ancestrales, producto de los años de existencia de su linaje, y el tata debe de estar preparado para poder manipular todo ese potencial. De lo contrario, ese poder puede destruir al tata. Es como cuando compras un arma para defenderte, si no sabes las medidas de seguridad más básicas y no tienes un curso de inducción, pues con esa misma arma te puedes matar o puedes matar a un ser querido. Así es una enganga. Una enganga es un poder muy, muy cabrón, un poder muy grande, ¿sí? Y muchos tatas y muchas yayas no saben manipular ese poder. Por eso se excusan diciendo es que yo no hago lo malo. Y no es que yo esté a favor de que se hagan trabajos malos, sino que me molesta esa hipocresía. Mejor deberían de decir, mira, no te puedo hacer el trabajo que me estás pidiendo porque no lo sé. Mi padrino no me ha enseñado y yo soy medio pendejo y no lo he aprendido por mi cuenta. Eso es lo que deberían de decir. Una vez que el tata desarrolla todo su poder y sabe usarlo, puede conseguir prácticamente lo que quiera, sea lo que sea que quiera. Obviamente para esto son necesarios muchos años de entrenamiento, pero prácticamente puedes conseguir lo que quieras. El proceso más difícil para un tata y una yaya es el de consultar. Aquí vamos a darle un giro al tema. Hoy cualquiera consulta, pero desafortunadamente
mucho tate, mucha yaya en las consultas meten sus complejos, sus temores, su envidia, y esto no debe de ser así. La consulta es una mezcla de conocimiento ancestral y dones del tate y de la yaya. Una mala consulta puede arruinarte la vida, para siempre. Porque en una consulta te pueden dictaminar que te tienes que rayar, y si no es el tiempo correcto, o si no, o tu energía no vibra con la energía de ese enganga, o sea, te pueden arruinar la vida. Entonces las consultas son muy delicadas, se requiere de verdadera pericia, de verdadero entrenamiento, de verdaderos dones para consultar. Hoy en día vemos eh, gente con la más mínima experiencia consultando. Es como si fueras a consulta, tuvieras una enfermedad grave y fueras con un estudiante de medicina que va en primer semestre, ¿no? Y le dices, oiga, doctor, vengo a consulta. ¿Qué te va a decir un estudiante de medicina de primer semestre? Si ni siquiera está empezando a estudiar medicina, están viendo anatomía, están viendo biología, están viendo otras cosas. Y pues desafortunadamente en las consultas, yo llegué a ver hace años cuando yo andaba peregrinando buscando un buen tata, pues yo llegué a ver tatas acomplejados que si la persona le caía mal, pues le decían cosas negativas, ¿no? Y yo llegué a escuchar tatas que decían, ¿viste a la persona que acaba de salir, que vino a consulta? No, pues sí, sí lo vi, tata. No, pues el güey se cree muy chingón. Le dije ahí unas cuantas cosas para que le vaya mal al güey. A ese grado llega el ser humano nefasto, el mal religioso. Meten sus traumas, meten sus envidias, meten sus complejos, cuando no debe de ser así. El tata y la yaya debe de ser imparcial. No importa si la persona que estamos consultando es arrogante, es engreída, tenemos que decirle la verdad, tenemos que transmitir lo que nuestra enganga nos está diciendo, tenemos que ser muy éticos. Por eso se recomienda que el nuevo tata siempre, siempre esté aprendiendo de su padrino, para que pueda adquirir un conocimiento sólido, un conocimiento bueno. Pero obviamente si su padrino sabe, pues, porque si su padrino no sabe, pues qué chingado le va a enseñar, ¿no? Entonces, pues yo le recomiendo a ese tipo de personas que si tienen un padrino que no les enseña, pues busquen un padrino que les enseñe. Y bueno, para terminar, déjenme decirle que hay engangas espirituales y hay engangas de fundamento. Las engangas espirituales pues son las que no tienen enfumbe, pero tanto las espirituales como las de fundamento hacen exactamente lo mismo. Puedes consultar, puedes trabajar para ti o para otras personas, puedes hacer trabajos para bien, puedes hacer trabajos para mal. La única diferencia es que con una enganga espiritual no puedes rayar a ninguna persona y no pueden hacer otra enganga de una enganga espiritual. Bueno, con eso le dejamos, con eso ahí le paramos. Cualquier duda, cualquier pregunta, en la descripción del video están mis datos. Con todo gusto estaré contestando sus dudas y sus preguntas. Me despido como siempre deseándole, de verdad deseándoles con toda sinceridad que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en enganga.